Vamos a hablar un poco sobre literatura regional lambayecana de las últimas 4 décadas. Hablamos de literatura regional lambayecana para referirnos no solamente a aquellos que han nacido en Lambayeque, sino también a aquellos que no habiendo nacido en Lambayeque están contribuyendo a fortalecer la identidad, los tópicos temáticos, simbólicos, alegóricos, que obviamente tienen en la literatura regional tienen poca presencia, ¿no? Por lo menos a partir de la década del 60, 70, la literatura regional tuvo básicamente elementos costumbristas, elementos que de alguna manera identificaban a la literatura como parte de este territorio del norte del Perú, con algunos iconos y con algunas estampas que obviamente hasta la generación del 70 y parte del 80 se mantuvieron, digamos, en lo que es la parte decimística, en lo que es la parte poética y también en los relatos, en los mitos y las leyendas que se construyeron. Una de esas generaciones obviamente que marcó una pauta, digamos, de lo que es identidad fue justamente la generación del 70. Y como es usual, generalmente las generaciones trasvasan, digamos, los 15 años que se tiene como establecido para ser una generación. En el caso de Lambayeque podemos ver que las generaciones han trasvasado no los 15, no los 20, sino hasta los 30 años. Hay gente que tuvo un auge en la generación del 70, pero se ha mantenido, digamos, hasta lo que es la parte del 2000. Estamos hablando, por ejemplo, de Carlos Bancayán, estamos hablando de Luis Felipe Arce Torres, estamos hablando de Víctor Díaz Monge, que de alguna manera, habiendo tenido en la década del 70 una presencia más elevada, en los 2000 todavía continúan produciendo y difundiendo obra, mucha de ella producida en los 70, no publicada, pero obviamente en los 2000 como que se les facilitó varias de esas funciones de la promoción literaria y obviamente gran parte de su producción que se ha mantenido inédita hasta la década del 90, en el 2000 se ha venido recién a difundir. En el caso de la generación 80, obviamente también, ¿no es cierto? Hemos tenido casi unos 17 autores que más o menos han mantenido durante todo este periodo, algunos más, otros menos, una presencia cultural interrelacionada con la generación, podríamos decir, 2000. Muchas de estas generaciones del 70, 80 y 90 se han manifestado desde el punto de vista de la edición de sus textos en los 2000, producto de, digamos, el prestigio, producto de las facilidades, ¿no es cierto?, que ha tenido la difusión de la obra. En la década del 70, obviamente, era el mimeógrafo, eran las obras que se picaban en stencil y que se difundían en pequeños tirajes, ¿no? En tirajes caseros, manuales, que no pasaban pues de las 100, 200 unidades. Y obviamente un medio facilitador de esto también fue el hecho de que no se difundían, digamos, libros completos, eran escasos los autores que difundían obras completas, libros dentro del rigor temático, dentro del rigor, digamos, de cuantificador. Muchos de esos autores obviamente difundían sus obras en pequeños trípticos, folletos, que obviamente eran de carácter artesanal y manual y no alcanzaba el tiraje que normalmente pues se suele hacer hoy en los 2000, que es de 1000 a 500 ejemplares. En el caso de los 80 también tuvo esta particularidad, el factor limitante fue justamente, digamos, el poco auspicio, el poco apoyo oficial, que desde ya se vislumbraba, ¿no? No es que ahora se dé más apoyo, es que ya desde los 70, 80 la gente financiaba sus trabajos con su peculio propio. En los 90, que es un tema muy aparte, muy particular, tenemos que el crecimiento de los autores obviamente llegó a más, ¿no? Tenemos casi una veintena de gente que se ha mantenido durante un buen tiempo vigente, pero como es usual, las generaciones siempre empiezan, ¿no es cierto?, con 30, 40 personas, y en el camino, casi como una maratón, se van quedando, ¿no es cierto? Entonces, los que llegan a la meta, en realidad son pocos.
podríamos decir que casi esa es una constante en gran parte de las generaciones. Arrancan del punto de partida, arrancan 30, 40 personas en cada generación y llegan 3, 4, 6, 7, que son los más visibles, que son los que editan sus textos, que son los que alcanzan mayor prestigio y mayor reconocimiento. Y por lo menos un 80% de los que iniciaron en una temporada de auge, digamos, de generación, se van difuminando por el camino, por factores familiares, por factores laborales, por factores de desencanto. Hay mucha gente que cree que la literatura en el Perú y específicamente en provincias, ilusamente, cree que da dinero y no es así. La literatura en provincias no da dinero. Aquí la literatura se mantiene por una cuestión pasional, por una cuestión casi de un compromiso y casi de un contubernio entre lo que uno quiere mostrar literariamente y entre lo que uno quiere como pasión, ¿no? Como se dice en términos criollos, no se gana, pero se goza. En el caso de la generación 90 es una generación muy particular, porque es una generación que en algún momento yo la he denominado generación plaqueta, porque es la generación que, sabiendo de que no tenía el recurso económico, que no tenía el auspicio oficial, que no tenía el patrocinio, digamos, de las entidades públicas y privadas, usó la plaqueta como un medio básicamente de difusión de su obra. Y esto hizo obviamente que la literatura por lo menos alcanzara una cierta difusión social, aunque con un gran problema. Las plaquetas generalmente eran compradas con mucha facilidad, costaban 50 céntimos, 30 céntimos, un sol si eran la mejor voluntad, pero obviamente se perdían fácilmente. Las plaquetas obviamente fueron un buen vehículo de la difusión literaria de los 90 en Lambayeque, pero al mismo tiempo se perdían con mucha facilidad. No eran portables en las bibliotecas ni encuadernables, obviamente eran hojas sueltas, que tenía una hoja dividida en 3 partes, de ahí la palabra tríptico, o en su defecto también tenían el caso de los dípticos, que eran 3, 4 hojitas engrapadas y obviamente constituía en algunos casos la poesía personal y en otros la poesía colectiva. Eso obviamente fue una cosa que marcó una de las características en los 90 de la generación plaqueta, la difusión. En Lambayeque obviamente habían dos elementos, hasta 3 diría yo, elementos que lograron nuclear a la generación del 90. La generación del 90 nace específicamente entre los años 91 y 92 con este famoso concurso lundero organizado por la industria Chiclayo Trujillo, que era una especie de motor, una especie de gimnasio literario que permitía y hacía que la gente una vez febrero, marzo de cada año, todo el mundo se pusiera en acción a entrar a competir para lograr un reconocimiento. Y obviamente en función de eso se logró nuclear grupos como el caso de Arboleda, como el caso de Huicos Malditos, el caso de de Argos, que lograron de alguna manera darle la aglutinación, digamos, a los jóvenes que en la época estudiaban por aquel entonces en el Sagrado una parte, en la Pedro Ruiz otra parte, y los que obviamente no estudiaban ni en una ni en otro lugar, pero que hacían literatura en la época. Entonces, otro factor importante es que también las municipalidades, tanto de Ferreñafe, Chiclayo, hacían sendos concursos literarios y también avivaban y motivaban esta antorcha literaria y hacía que la gente obviamente se dedicara a escribir. En torno a ellos se empezó a nuclear, ¿no es cierto?, en el Instituto Nacional de Cultura de la época, a gente que escribía, a gente que comentaba y se armaban los recitales una vez, 2 veces cada mes o cada 2 meses. Y los famosos también encuentros literarios que se hicieron en la época. Pero bueno, pasemos a la generación 2000. A partir de la década a finales de los 90 y principios de los 2000, la cosa estaba muy suelta. Los grupos se habían disuelto, muchos habían acabado en el pedagógico, en la universidad, y cada uno obviamente estaba disperso, estaba suelto. Entonces, tanto lo que es la producción como lo que es la escasa difusión que había y los escasos recitales que obviamente años atrás se decían, avivó la idea, a finales de los 90 y a principios de los 2000, avivó la idea
de buscar nuevas formas de promocionar la literatura, pero obviamente la idea era seguir manteniendo aquellos grupos, aquellos reductos, donde lo que interesaba no era tanto producir, digamos, de calidad, sino lo que interesaba era un poco expresar en términos, digamos, de lisonja, lo que el otro producía yo lo alababa y lo que yo producía él tenía que alabarme. O sea, una especie de autobombo y coebombo que finalmente terminó casi, digamos, en una especie de marasmo, una especie, digamos, de literatura circulera, literatura amiguera. Yo me hago compadre de ti para mantenerme, cuidarme las espaldas, yo me hago compadre de ti para que cada vez que escriba o hable algo, o abra la boca, tú tengas que de alguna manera ponderar y elevar ese discurso. Y eso me pareció que hasta cierto punto le jugó a la gente del 90, le jugó una mala pasada, porque creo que se avanzó muy poco. 2 o 3 personas lograron tener reconocimiento, calidad en su trabajo sostenido, y el resto cayó por su propio peso, porque la poesía no necesita de los amigos, la poesía necesita de los lectores, necesita de la crítica literaria, y que obviamente en los 90 no lo hubo. Es a partir del 2000 cuando empieza ese panorama de los recitales, donde la gente solamente buscaba leer y luego terminar en una cantina. Es en el 2000 cuando 2004 cuando se inicia la idea de hacer una aglutinación mayor para crear un espacio, una plataforma permanente de denominación colectiva y común, conglomerado cultural. Es cuando se empieza a cambiar la tónica y a cambiar la perspectiva de hacer literatura. Hasta antes cada quien creía que el poema que él hacía no merecía una crítica, no merecía que nadie le diera una sugerencia, no merecía que nadie hable sobre ella, sencillamente merecía que le den halagos y lisonjas y que compren el texto o el tríptico o el díptico, y obviamente se quedaba ahí. Eso me pareció hasta cierto punto, creo, un estancamiento en lo que es la calidad. Un estancamiento que obviamente es en los 2000, cuando se empieza a dar cuenta que la actividad literaria de producir un poema, de producir un cuento, de producir un mito, un ensayo, una leyenda, pasaba también por buscarle su contrapartida. Y la contrapartida de la producción literaria creativamente, propiamente dicho, era la crítica literaria. Y la crítica literaria que de alguna manera estaba independizada de cualquier compadrazgo, de cualquier amiguismo, donde la crítica literaria se basaba en el sustrato lingüístico propiamente dicho. Y se evitaba de que cayéramos en el prologuismo, de que cayéramos en el amiguismo, ¿no es cierto? Todo era lisonja, todo era pues reventadera de cohetes, echadera de flores, y finalmente la calidad del producto estético era pues mediocre. Entonces la idea de conglomerado cultural era justamente abrir una tribuna donde sometiéramos a los cuentos, a los poemas y a los escritos en general, sometiéramos pues a un análisis crítico, a un análisis donde de alguna manera ya no interesaba la persona, el poeta el que producía, sino interesaba el poema. Porque hasta antes obviamente era la parte biográfica, ¿no? Mi amigo tal, que hizo tal, que se sentó en el baño, que estuvo mirando un pajarito en el parque y se inspiró. O sea, todo era el elemento intertextual, ¿no es cierto? El contextual. Pero el aspecto, digamos, literario propiamente dicho estaba secundado, estaba de lado. Lo que interesaba era básicamente alabar al autor, pero quedaba en segundo plano el texto literario. Entonces, con esa, digamos, cambio, con ese giro de basarnos en el texto propiamente dicho y tangencialmente en el autor, digamos, se empezó a descubrir que mucha de la poesía que se producía hasta entrado los 2000 era una poesía simple, con rima empalagosa, una poesía con bajo nivel, digamos, tropológico, bajo nivel estético, simbólico, alegórico, y obviamente era una poesía pues que imitaba a lo que venía capitalinamente, ¿no? Desde Lima. Entonces era una poesía, por un lado, deslambayecanizada, por otro lado, copia e imitación, ¿no es cierto?, de lo que nos venía de Lima como moda. Los pocos que podían, digamos, agenciarse de textos por intermedio de los amigos eran los que de alguna manera
adoptaban ese tipo de poesía y con ciertos giros y cambios lo hacían como que era una novedad en Lambayeque cuando eso ya se estaba produciendo en otras latitudes. Otro elemento era que obviamente mucha autosuficiencia, ¿no es cierto?, de la gente que producía poesía. Creía que nadie tenía derecho a tocar su texto, que una vez producido él podía decir, hacer como le venga en gana, y si tenía sus deficiencias, si tenía sus falencias, obviamente debemos permanecer en silencio. Entonces yo creo que ese tipo de poesía prácticamente caducó junto con los libros que se produjeron antes de, lograron ser libros básicamente de escasa, no solamente de escaso tiraje, de escasa venta, sino de escasa valoración. Entonces es a partir del 2000 cuando se empieza, ¿no es cierto?, con una nueva función. Y obviamente el clásico recital, que era pues la costumbre de siempre, salir a leer 2, 3 poemas, tirar una pose de divo y hacer una especie de, digamos, de rimbombancia, ¿no es cierto?, de personalidad, obviamente quedó en la obsolescencia, porque creo que finalmente los recitales tienen esa peculiaridad, ¿no es cierto?, que es más o menos un acto de vedetismo, un acto de exhibicionismo, donde lo que se busca básicamente es una especie, digamos, de decir, aquí estoy con mi nuevo cargamento poético y agárrense o miren que voy a transformar el mundo, ¿no? Entonces esas poses obviamente empezaron a decaer, ¿no? Y obviamente hoy han adoptado otros estilos, otras formas, ¿no? Esas poses que hoy se adoptan de llevar a la poesía a las cantinas, a los huecos, a los guariques, obviamente no es que haya nacido en Chiclayo, pues es una moda que ha venido de Lima, alguien lo ha traído y cree que es muy bonito hacer una poesía así cuando le escuchan 3, 4 gatos que están metidos en una cantina y que lo único que le interesa es degustar y escuchar la música, ¿no? Y la poesía queda de lado, es uno que se siente